Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? No encontraba el link. Ah, No encontraba el link. ya. Bien, hoy día vamos a hacer una sesión de ejercicios que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Entonces vamos a ir a resolver algunos problemas. Vamos a ir a buscar el material. Aquí está. Bien, el ejercicio 1 dice, ¿cuál es la presión que debe soportar o soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos partido por litro y la presión atmosférica 101.325 pascales. Entonces esto lo vamos a ir a agregar acá. Aquí está. Bien, vamos al desarrollo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir la densidad del agua de mar, que vale 1,025 kilogramos partido por litro, hay que llevarlo a kilogramos partido por metro cúbico. Recuerden ustedes que en el sistema internacional un metro cúbico son 1000 litros y que un litro es 1 por 10 a la hora menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, esto te queda 1,025 kilogramos partido por decímetro cúbico, ¿ya? Y eso te queda igual a 1025 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces ahí estandarizamos nuestras unidades y le tenemos en kilogramos partido por metro cúbico. Y recuerden, ¿no es cierto?, que la ecuación de la presión hidrostática nos dice que la presión a una cierta profundidad H es igual a P sub 0, que es la presión atmosférica, más ρg por H, donde ρg por H es el peso de un cilindro de agua que está soportando el buzo en este caso. Entonces eso nos queda, reemplazamos los valores y nos queda que la presión a una cierta profundidad es la densidad del agua, que vale 1025 kilogramos partido metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que en este caso se usó 9,8 metros segundo cuadrado, la profundidad a la cual está es de 10 metros. Y le sumamos, ¿cierto?, la presión atmosférica, 101.325 pascales. Y si uno hace esa operatoria, eso le queda 201.775 PA, que es lo mismo, 2,0, ahí el 17,7 lo aproxima a 18 por 10 elevado a 5 pascales. Y esa sería la presión. Recuerden que cuando uno está sumergido en el mar,
o en el agua, o en un lago, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, a 40 metros, tengo las 4 atmósferas correspondientes a por cada 10 metros hay una atmósfera de presión. Pero además de eso, hay que adicionarle la presión atmosférica. Por esa razón, los tipos, cuando están trabajando a una cierta profundidad, lo que tienen que hacer, ¿cierto?, es ir subiendo lentamente y por cada 10 metros detenerse un ratito para hacer una zona de descompresión. Luego suben otros 10 metros y esperan un ratito y hacen una zona de descompresión. Y así finalmente lo hacen 4 veces hasta llegar a la presión atmosférica, porque usted comprenderá que el gas que están usando, que está dentro de los tanques de oxígeno, ese gas está presurizado para trabajar en una cierta profundidad. Y por tanto no es llegar y subir así a tonta y a loca hacia arriba. Por eso que los tipos andan trayendo unos relojes especiales que le da la profundidad, ¿cierto?, y la presión que ellos están sintiendo para ir generando una especie de equilibrio, ¿cierto?, interno, porque hay una relación oxígeno-nitrógeno al interior de la sangre, y si tú no haces esa zona de descompresión, lo más probable es que vayas a sufrir alguna cosa. Si no te pasa nada, bueno, pero lo más probable es que tenga algún problema de cefalea, tenga algún tipo de parálisis, ¿cierto? O otro tipo de cuestiones que le puede afectar su salud. Por lo tanto, los tipos hay que hacer una cierta preparación, por eso que hay que hacer un curso para poder bucear. No es llegar y hacerlo así como así. ¿Alguna duda del problema que acabo de plantear? ¿Alguna consulta? Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que hay un submarino que experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar, o sea, estaría alrededor de los 40 metros de profundidad, porque recuerden que por cada 10 metros de profundidad tenemos una atmósfera de presión. Así que si tenemos 4 atmósferas serían 40 metros aproximadamente. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos partido por litro y la presión atmosférica es equivalente a una atmósfera a 1101.325 pascales. Entonces lo primero que se hace es estandarizar lo mismo que el resultado anterior, y ya hicimos esa conversión, quedando, ¿cierto?, a una densidad de 1025 kilogramos partido metro cúbico. La densidad del agua de mar en general y los líquidos, en el caso del agua de mar, depende fuertemente de qué cosa, de la concentración de sal, o sea, de la salinidad y de la temperatura. Y usted comprenderá que existen en nuestro océano, existen océanos que son más salados que otros y están a más o menos temperatura. Por ejemplo, la densidad del agua de la Antártida es totalmente diferente a la densidad, ¿cierto?, del agua frente a Brasil, donde desemboca el Amazonas, porque obviamente hay diferencias de temperatura, está cerca del trópico y la salinidad totalmente cambia, por lo tanto los barcos se hunden un poquito más o flotan un poquito más. Igual sucede cuando los tipos tienen que traspasar ahí el paso en el canal de Panamá. Ahí tengo agua de diferentes densidades, diferentes salinidad y temperatura. Por lo tanto, ahí hay que tener un poco de cuidado, y las profundidades que digamos, por lo que se hunde el barco, ya por el que no vayan a hacer cosas que cuando lleguen a un puerto, ciudad puerto, puedan quedar encallados. Bueno, una atmósfera son 101.325 pA, entonces si 4 atmósferas serán la cantidad, los 101.325 por 4, y te queda 405.300 pascales. Entonces ahí tenemos la presión y aplicamos nuevamente la presión pH es igual a P sub 0 más ρg por H,
¿cierto? Despejamos H, el P sub 0, que es la presión atmosférica, pasa al otro lado, restando, y te queda pH, que es la presión a una cierta profundidad, menos P sub 0 es igual a ρg por H. El ρg está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la altura te queda 405.300 pascales, que es a 40 metros la presión, 101.325, que es la presión atmosférica, y eso te queda la densidad del líquido, que son 1.025 kilogramos metro cúbico, lo multiplicas por 9,8 metros segundo cuadrado, lo cual te da una profundidad aproximadamente de 30,26 metros. ¿Ya? Las 4 atmósferas producen, ¿no es cierto? Son los 30, los 10, 20, 30 metros más la presión atmosférica. Entonces por eso te queda 30 metros. En realidad son 4 atmósferas. ¿Pregunta, duda? Profe, no entendí la primera conversión que dice ahí, la del Ya. 1,025. Ya lo vamos a ver al tiro. Espérame un poquito, déjame traspasar esto, no se me vaya a quedar en el tintero. Y el tiro de... ¿Qué es lo que no entendiste de esta conversión? Sí, Ya, pues. Tienes 1,025 kilogramos partido por litro. Y eso te queda 1,025 kilogramos partido por decímetro cúbico. Un litro son 1000 decímetros cúbicos, ¿no? O si tú quieres un decímetro cúbico son 0,1 decímetro, son 0,1 litros, son 0,1 metros. Entonces si lo elevas al Q te queda 1 por 10 elevado a la menos 3. Por eso que eso pasa, el 10 elevado a la más 3 pasa arriba como 10 elevado a 3 y corre la coma 3 lugares, por eso te queda 1025. O si tú quieres un metro cúbico tiene 1000 litros, un litro será 1 por 10 elevado a la menos 3. Entonces te queda 1,025 partido por 1, y ese 10 elevado a la menos 3 pasa arriba como 10 elevado a 3, entonces tú corres la coma 3 lugares. ¿Ya? sí, profe. Ya. Vamos a ver otro problema. Bien, dicen acá, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre una chapa cuadrada? Una chapa es un trozo de madera que es cuadrada de 30 centímetros de lado, que se encuentra en el fondo de un tanque que está lleno de agua lleno hasta 1,5 metros, sin considerar la presión atmosférica. Entonces, la densidad del agua ya sabemos que es igual a 1 kilogramo partido por decímetro cúbico, o 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, o 1000 kilogramos partido por milímetro cúbico. Y pasamos a la unidad del sistema internacional, entonces la chapa, que era de 30 centímetros, lo pasamos a metros. Y los 30 centímetros a metro dividimos por 100. ¿Y eso cuánto te queda? Los 30 tú divides en 100 y eso te queda 0,3 metros. Por lo tanto tienes una chapa cuadrada, un trozo de madera de 0,3 por 0,3. Y la superficie es 0,3 por 0,3, largo por ancho, 0,09 metros cuadrados. Y la densidad del líquido, ¿cierto?, en el cual está sumergida esta chapa, va a equivaler a 1000
kilogramos partido metro cúbico. Entonces planteamos la ecuación de la presión hidrostática sin considerar la presión atmosférica, ya, porque te queda esta expresión, eliminas ese factor P sub 0, entonces te queda que la presión a una profundidad pH sería ρ GH. La presión es igual a la densidad del líquido por G por la altura, y si uno reemplaza los valores, te queda los 1000 kilogramos metro cúbico, que es la densidad del agua en el cual está sumergido, G 9,8 y la altura 1,5 metros. Si tú multiplicas 1000 por 9,8 por 1,5, eso te queda 14.700 pascales, ¿ya? Aquí te queda kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso es newton, y ese metro lo eliminas con este metro cúbico, entonces te queda newton partido por metro cuadrado, que equivale a pascales. O esto también sería 1,47 por 10 a la 4 pascales. Y sabemos, ¿cierto?, que despejamos la presión del concepto de presión, presión y fuerza partido por área, y de ahí tú puedes despejar la presión, la fuerza, y la fuerza es presión por área. Así que si uno reemplaza los valores, tiene la fuerza es la presión por el área de la chapa, ¿no? Se nos van los metros cuadrados y te queda 14.700 por 0,09. Y eso te queda 1.323 newton, que sería la fuerza que está soportando en forma perpendicular a la superficie en cuestión. ¿Pregunta, duda? Bien, veamos el problema 4. El problema 4 está basado, ¿cierto?, en función del principio Pascal, ¿cierto?, y la prensa hidráulica. Determinar la fuerza que equilibra el sistema, sabiendo que las superficies S1 y S2 tienen diámetros circulares de 10 y 40 centímetros respectivamente. Entonces tú lo que tienes acá es un pequeño cilindro, una tapa circular, ya un émbolo movible, y tienes un líquido. Todo esto está sumergido, ¿cierto?, con un cierto líquido que puede ser agua, puede ser aceite de motor, petróleo, y que tiene una cierta densidad. Y sobre el émbolo mayor tú vas a colocar un peso de 200 kilogramos. Eso está depositado en una superficie circular S2. Entonces, esto obviamente tiende a bajar. Debido a ese peso, ¿cierto?, el émbolo va a tender a bajar. Por lo tanto, en el otro extremo izquierdo nosotros tenemos que generar una fuerza que hace que equilibre esta cosa y eso esté estático en todo momento. Entonces, de acuerdo al principio Pascal, cuando tú generas una fuerza sobre un fluido, en este caso se está generando una fuerza sobre una cierta área y eso se convierte en presión. Recuerda que fuerza, la presión es fuerza partido por área, y eso se transmite al fluido a todas las partes interiores, a las paredes laterales, al fondo, a esta pared que está acá desde el interior hacia afuera, etcétera, etcétera. Hay una resultante, ¿cierto?, hacia allá, sobre esta pared, y hay una resultante hacia arriba y hacia abajo, y se transmite por igual en todos los puntos en cuestión. Es decir, la presión en el émbolo pequeño
es igual a la presión en el émbolo grande, de acuerdo al principio de Pascal. Entonces lo primero que vamos a calcular es las áreas. Y como me dan los diámetros circulares, convertimos los valores de la unidad del sistema básico y calculamos el diámetro, son 10 centímetros el 1, 0,1 metro. El diámetro 2 son 40 centímetros, 0,4 metros, y los radios, la mitad de ellos, si tú divides esto en 2, te queda 0,05, y el radio, ¿cierto?, del émbolo pequeño son 0,4. Y con eso puedes calcular las superficies o las áreas. En función de su radio. Y el área 1 será pi por el radio al cuadrado, 3,14 estamos usando, por 0,05 metros, ¿ya? Y eso te queda 3,14 por el radio 0,05, te queda 0,025 metros cuadrados, lo cual te da un área de 0,0785 metros cuadrados. La superficie 2 será pi por el radio al cuadrado, 3,14 por ese valor al cuadrado, y te queda 0,1256 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces tenemos las áreas sobre las cuales están actuando una fuerza F y una de 200 kilogramos. Calculamos la fuerza que ejerce la masa S sub 2 . Entonces tenemos la masa y con eso vamos a calcular el peso. Y recuerda que el peso es igual a m por g. Así que te queda los 200 kilogramos por 9,8, te queda 1960 newton. Es decir, esta fuerza que está aquí, que está actuando en este émbolo de 200 kilogramos, lo pasamos, ¿cierto?, a newton, y esos son 1260 newton. Planteamos la ecuación en la prensa hidráulica a la fuerza 1 por F y a la fuerza 2 por el peso. Entonces te queda la relación, la fuerza que se está generando sobre una cierta área es la fuerza F2, que es el peso, partido por el área 2, y de ahí despejamos la fuerza necesaria para sostener el sistema. Esta superficie S1 está dividiendo, pasa multiplicando, así que te queda el peso por el área 1 partido por el área 2. La fuerza ya la sacamos, la fuerza peso, 1960 newton, por el área 1, que son 0,0785 metros cuadrados, dividido por S sub 2, que son 0,1256 metros cuadrados. Se nos van los metros cuadrados y se te queda 122,5 newton. Es decir, tú tienes aquí 1960 newton y aquí solo tú aplicas 122,5. Es decir, tienes una resultante que se multiplica debido a que la presión, ¿no es cierto?, en la cual se está generando una pequeña fuerza, hace equilibrar el sistema, y esa presión se reparte por igual a través del fluido para llegar al otro extremo. Entonces actúa como un efecto multiplicador. Y esa prensa hidráulica, como mencioné la vez pasada, se puede ocupar en muchas cosas, como son, por ejemplo, el sistema de frenos. Cuando tú llevas el auto o cuando se lleva el auto a lubricar, te lo suben en una plataforma, y esa plataforma, ¿cierto?, el tipo presiona un botón y sale un pistón móvil, ¿cierto?, y logra levantar tu auto. O también cuando tú vas al dentista, tú te sientas en la silla, entonces el tipo hace una prueba y él genera, sobre el piso tiene una especie de bombita de vacío, ¿cierto?, que hace que la silla pueda subir o pueda bajar, ¿cierto?, para adecuar la mejor altura posible para que pueda trabajar sin ningún problema. Y eso es lo que hace el médico, o el dentista en este caso.
¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Qué fue eso? Pasó acá? Ya. Vamos a hacer el problema 5 de esta guía. Dice, ¿cuál será la fuerza mínima que debemos hacer para abrir la puerta de un auto sumergido por un accidente en el mar a 5 metros de profundidad? Datos, la superficie de la puerta es de 1 metro cuadrado y la densidad del agua mar vale 1030 kilogramos partido metro cúbico. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? Ya no, profe. Ya, parece que el resto no están, pero no están. Bien, vamos a resolver este problema. Lo que nos piden es la fuerza, la profundidad a la cual se encuentra ese auto es de 5 metros, el área de la puerta es de 1 metro cuadrado, la densidad del agua de mar vale 1030 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Y tenemos que la presión es fuerza partido por área, por lo tanto la fuerza es presión por área. El área vale 1 metro cuadrado, necesito determinar la presión. Y la presión, ¿no es cierto?, es ρ g por h. Es la densidad del líquido en el cual está sumergido por la aceleración de gravedad por la profundidad a la cual está, que en este caso son 5 metros. La densidad son 1030 kilogramos metro cúbico, la aceleración de gravedad son 10 metros segundo cuadrado, la profundidad son 5 metros y está actuando sobre un área de 1 metro cuadrado. Entonces, en este caso te queda 1030 por 10 por 5 por 1. 1030 por 10 por 5 por 1. Ahí te queda kilogramo metro partido por segundo cuadrado, que eso es newton. Y ese metro por metro cuadrado te queda metro cúbico, con ese metro cúbico se van. Entonces te queda kilogramo metro segundo cuadrado, que corresponde a unidades de fuerza, newton. Y si tú multiplicas 1030 por 10 por 5 por 1, debería quedarte 51.500 newton.
Este es el problema 2 de la guía. Después se las voy a subir la guía y los ejercicios resueltos. ¿Ah? Sabiendo que la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y que la densidad del agua mar vale 1030 kilogramos partido metro cúbico, calcular la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. Entonces, la densidad del agua, en este caso, vale 1030 kilogramos metro cúbico. El diámetro de esa tapa circular de esa ventana es de 1 metro y necesito saber la fuerza que está soportando cuando está sumergido a 50 metros de profundidad. Entonces aquí nosotros en el caso anterior calculamos el área circular como pi r cuadrado. Aquí lo multiplicamos también, ya que nos dan el diámetro, como pi d cuadrado cuartos. Entonces esto es en función del diámetro, la anterior es en función del radio. Pi vale 3,14, el diámetro vale 1 metro al cuadrado dividido en 4. Y eso te queda un área circular de 0,785 metros cuadrados. Y por tanto, del concepto de presión, fuerza particularia, despejamos la fuerza como la presión por el área. Ese es el peso de la columna de todo líquido, que es ρg por h, por el área en el cual está actuando. Eso te queda 1030 kilogramos metro cúbico por g, que vale 10 metros segundo cuadrado, por la profundidad de 50 metros y que actúa sobre un área de 0,785 metros cuadrados. Si tú multiplicas 1030 por 10 por 50 por esa cantidad, debería darte 404.275. ¿Qué cosa? Ya lo hemos mencionado, metro por metro cuadrado te queda metro cúbico, con ese metro cúbico se van y te queda kilogramos metro segundo cuadrado, que corresponde a Newton. ¿Preguntas? Bien, vamos a copiar esto, lo vamos a llevar allá a la... Listo, lo vamos a ir guardando al tiro, si no, pues... Ya. Acá tenemos otro problema, dice el 7, un cuerpo ejerce una presión de 35 pascales, si pesa 200 newton, ¿cuánto vale la superficie de apoyo? Recuerden que un pascal es igual a un newton metro cuadrado y la solución, la respuesta era 5,71 metros cuadrados. Entonces, vamos a ver la resolución. Tenemos que las presiones son 35 PA, el peso son 200 newton y el área sobre el cual está actuando. La presión es fuerza partida por área, por lo tanto el área es fuerza partida por presión. La fuerza es el peso del objeto, que genera una presión de 35 PA. Y eso te queda 200 partido en 35, te queda 5,71. Recuerda que los pascales son newton partido por metro cuadrado, se los van los newton y el metro cuadrado pasa arriba multiplicando. Entonces, de esta guía de ejercicios que yo preparé, vamos a ir destacando en amarillo los que hemos hecho. Bien, vamos a hacer el problema 1. Y algunos tienen respuesta.
Dice calcular el valor de la presión hidrostática en pascales y la atmósfera en un punto que está situado a 4 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. La densidad del agua del mar vale tanto y una atmósfera vale 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Entonces vamos a resolver esto. La densidad del líquido, ¿cierto? Son 1030 kilogramos partido metro cúbico. Además nos dijeron que una atmósfera igual a 1,013 por 10 elevado a 5 PA. Ahí está. Entonces, los primeros objetivos es llevarlo a, con lo que nos piden, calcule el valor de la presión hidrostática en pascales y en atmósferas. Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente: la presión hidrostática ya, vamos a calcular entonces eso. Eso sería 1030 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de grado vamos a usar 9,8. Esto se encuentra a una profundidad de 4 kilómetros, ¿no? 4000 metros. ¿Y eso cuánto da? 1030 por 9,8 por 4000. Eso da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,0376 por 10 elevado a 4. Esto da 40,376 y 30. ¿Ya? ¿Y eso te queda en cuánto? Te queda kilogramos por metro partido por segundo cuadrado en newton. Y ese metro con eso te queda newton metro cuadrado. Está muteado. Y esos son